Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionado de estar aquí hoy porque tenemos un tema que, vamos, es jugoso, picante y lleno de drama. Y si les gustan los chismes, los enredos amorosos y el glamour del mundo de las telenovelas turcas, este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un relato que ha estado dando mucho de qué hablar, los celos en el set, específicamente entre Serine Sarıkaya y el magnetismo innegable de Altay Ulusoy. ¿Preparados para el chismecito? Porque yo sí. Antes de que empecemos a desmenuzar esta historia, quiero pedirles algo rapidito. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan del contenido que hacemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ningún vídeo nuevo. Subimos contenido fresco, interesante y lleno de secretos del mundo del espectáculo turco prácticamente todas las semanas. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Ya está. Perfecto. Ahora sí, a lo que vinimos. La historia de Serine Sarıkaya y Altay Ulusoy es una que resonó mucho en su momento. Ambos son dos de las estrellas más brillantes de Turquía, con una base de fans enorme y un talento innegable. Imagínense la energía en el set de grabación, la presión, las largas horas de trabajo. Y luego agréguenle la chispa del amor y la tensión de los celos. Ahí es donde empieza el verdadero drama. Para ponernos en contexto, vamos a hablar un poco de ellos por separado. Serine Sarıkaya, conocida por su elegancia, su belleza impactante y su talento actoral excepcional, ha protagonizado grandes éxitos como Medcezir y Fi. Es una mujer con mucha personalidad y una carrera muy sólida en la industria. Ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar papeles dramáticos y también personajes más ligeros con facilidad. Su capacidad para la transformación y su compromiso con cada personaje la han convertido en un referente en el mundo de la actuación turca. Su presencia en eventos y alfombras rojas siempre es esperada, ya que sus elecciones de moda suelen marcar tendencia. Por otro lado, tenemos a Altay Ulusoy, otro peso pesado de la televisión turca. A Altay, con su mirada penetrante, su carisma arrollador y su habilidad para meterse en la piel de sus personajes, ha conquistado corazones en todo el mundo. Fue protagonista de El secreto de Feria y Cerde, series que lo catapultaron a la fama internacional. Es un actor con mucho magnetismo, de esos que atraen todas las miradas. Su habilidad para transmitir emociones, su dedicación al trabajo y su atractivo físico lo han convertido en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Su versatilidad le permite interpretar personajes complejos y matizados, lo que lo ha consolidado como uno de los actores más respetados y solicitados de Turquía. Ahora, lo interesante es que ambos coincidieron en la serie Medcezir, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. En Medcezir, Serine y Altay eran los protagonistas, interpretando a dos jóvenes que se enamoran en medio de las complejidades de la vida. ¿Y adivinen qué? La química entre ellos en la pantalla era innegable. Era palpable, explosiva, incluso podría decir que incendiaria. La serie abordaba temas como el amor, la amistad, la familia y la lucha de los jóvenes por encontrar su lugar en el mundo. Medcezir fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional, lo que consolidó aún más la fama de sus protagonistas y generó un gran interés por sus vidas personales. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, y sus personajes, Yaman y Mira, fueron idolatrados por los fans. Pero la pregunta clave es, ¿esa química traspasó la pantalla? Bueno, ahí es donde entran los rumores y los chismes. Y por supuesto, los celos. En el momento en que se emitía Medcezir, Serine mantenía una relación sentimental con Kerem Bürsin, otro actor turco muy popular. Y al parecer, la intensa conexión entre Serine y Altay en la serie no le hacía mucha gracia a Kerem. Los rumores de celos en el set comenzaron a circular con fuerza. Se hablaba de discusiones, de miradas incómodas, de una tensión palpable entre Kerem y Altay. ¿Será cierto? Bueno, la prensa turca, como suele ocurrir, se encargó de avivar el fuego. Los medios de comunicación comenzaron a especular sobre la relación de Serine y Altay, alimentando la idea de que la química en la pantalla era algo más que actuación. Se publicaron fotos y vídeos que supuestamente evidenciaban una cercanía especial entre ellos, y los titulares sensacionalistas no tardaron en aparecer. Serine y Altay, amor en el set, crisis en la pareja de Serine, los celos de Kerem Bürsin. Todo un festival.
La prensa del corazón turca, conocida por su afán de sensacionalismo, no dudó en aprovechar la situación para generar titulares impactantes y aumentar las ventas de revistas y periódicos. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y especulaciones, y los fans de la serie y de los actores se dividieron en bandos, defendiendo o criticando las supuestas acciones de los involucrados. Es importante señalar que hasta el día de hoy, no hay evidencia concreta de que Serine y Atay hayan tenido una relación sentimental fuera de la pantalla. Sin embargo, la intensidad de sus escenas en Medcezir, y la forma en que se relacionaban fuera del set alimentaron la imaginación de los fans y de los medios de comunicación. La falta de confirmación oficial por parte de los actores no hizo más que avivar las especulaciones, y el misterio en torno a su relación se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo turco. Además, no olvidemos el magnetismo de Atay. Es innegable que es un hombre con una presencia magnética y que en el mundo de la actuación, es muy fácil que se creen conexiones intensas con otros actores y actrices. Pasar largas horas grabando, compartiendo emociones y creando una historia juntos puede generar una gran complicidad y, por supuesto, sentimientos. La naturaleza del trabajo actoral, que implica una intensa conexión emocional y física con otros actores, puede facilitar el desarrollo de sentimientos románticos, incluso cuando no se busca deliberadamente. La cercanía, la intimidad y la vulnerabilidad compartidas en el set pueden crear una atmósfera propicia para el surgimiento de relaciones, tanto dentro como fuera de la pantalla. En cualquier caso, la situación generó mucha controversia y especulaciones. La presión mediática y los rumores de celos sin duda añadieron una capa extra de complejidad a las relaciones en el set. Es posible que los celos de Kerem Bürsin, si es que fueron ciertos, hayan afectado el ambiente de trabajo. También es posible que la situación haya influido en la forma en que se desarrollaron las relaciones personales de los involucrados. La constante exposición a los medios y el escrutinio público pueden generar un estrés adicional en las relaciones, y la especulación y los rumores pueden erosionar la confianza y generar conflictos. Lo cierto es que, a pesar de todo, Medcezir fue un gran éxito. La serie conquistó al público turco y también a audiencias internacionales. La actuación de Serine y Atay fue muy elogiada, y la química entre ellos fue uno de los grandes atractivos de la serie. Hoy en día, Medcezir sigue siendo recordada como uno de los grandes éxitos de la televisión turca, y los fans todavía debaten sobre la posible relación entre Serine y Atay. El éxito de Medcezir demostró el poder de las telenovelas turcas para cautivar al público con sus historias apasionadas, sus personajes carismáticos y sus paisajes impresionantes. La serie abrió las puertas a la industria turca en el mercado internacional, y los actores se convirtieron en estrellas globales. ¿Pero qué podemos aprender de todo esto? Bueno, en primer lugar, que el mundo de la farándula es un caldo de cultivo para los chismes y los rumores. Que los medios de comunicación a menudo magnifican situaciones y que la verdad, a veces, es difícil de encontrar. Y en segundo lugar, que la intensidad de las emociones en el set de grabación, combinada con la fama y la presión mediática, puede generar situaciones muy complejas. El mundo del espectáculo, con su glamour y sus excesos, puede ser un entorno peligroso para las relaciones personales. La fama, el dinero y la atención mediática pueden generar conflictos, celos e inseguridades, y la exposición pública puede dificultar la gestión de las relaciones de manera saludable. En el caso de Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy, la historia de los celos en el set es un ejemplo de cómo el mundo de las telenovelas puede ser un terreno fértil para el drama y las especulaciones. Aunque no sepamos con certeza qué pasó en realidad, la historia nos recuerda que, detrás de las cámaras, las vidas de los actores y actrices también están llenas de emociones, de amores, de desamores y, por supuesto, de celos. Las experiencias personales de los actores, sus relaciones y sus conflictos pueden influir en la creación de sus personajes y en la forma en que interpretan sus roles. La línea entre la realidad y la ficción se difumina, y los fans se involucran emocionalmente en las vidas de sus ídolos, generando un ciclo constante de especulaciones y rumores. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por los secretos y los chismes del mundo de las telenovelas turcas. Hemos analizado la supuesta tensión y los celos entre Serine Sarıkaya y el magnetismo de Atay Ulusoy en el set de Medcezir. Hemos hablado de los rumores, de la química en la pantalla, de la presión mediática y de cómo todo esto puede afectar las relaciones personales. Hemos explorado la complejidad de las relaciones en el set de grabación, la influencia de la fama y la presión mediática en la vida de los actores y la importancia de la privacidad.
En un mundo donde todo parece estar expuesto. La historia de Serine y Atai nos invita a reflexionar sobre los límites entre la realidad y la ficción, y sobre el impacto de la fama en la vida de las personas. ¿Qué les pareció el tema? ¿Creen que hubo celos en el set? ¿Tienen alguna otra historia de telenovelas turcas que les gustaría que comentáramos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué temas les interesan. No duden en compartir sus opiniones y sus teorías. La participación de ustedes es fundamental para la creación de contenido, y sus comentarios me ayudan a entender mejor sus intereses y a generar vídeos que les resulten más atractivos. Y para terminar, quiero recordarles que si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.